Bienvenidos una vez más al curso Social Complexity de Red Compleja. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Vamos a hablar de evolución, cooperación y competencia. Y vamos a ver cómo estos tres términos están asociados entre sí y determinan, digamos, el funcionamiento de todo grupo ser humano, independientemente de si es una organización o un equipo, digamos, más reducido de personas. Entonces, vamos a empezar por compartir la pantalla, como hacemos todas las semanas, y les voy a dar una pequeña introducción antes de pasar al debate. Bueno, está acá. Entonces, la lectura del día de hoy se llama Evolución, Competición y Cooperación. Y cómo vemos estos conceptos a través de los lentes de sistemas complejos, porque es una discusión que es muy común, se da mucho, ¿no? Si la gente debe cooperar o debe competir, etcétera. Y sistemas complejos nos demuestra que en realidad estos no son variedades que son del todo independientes, que no son tampoco opuestos los unos a los otros, y que más bien están influenciándose y de cierta forma, tienen una cierta danza entre ellas que es importante entender si queremos administrar para gestionar y dirigir el rumbo del sistema social. Y empezamos con la evolución. Y la evolución, bueno, ya sabemos a través de Darwin que existe la sobrevivencia del más apto, del que mejor se adapta, el más ágil, el más rápido a responder a los cambios, etcétera. Pero podemos llegar a pensar que la evolución ocurre, digamos, por cambios graduales, como, bueno, existía una diferencia entre una especie y otra especie, y esa otra la especie mejor, pues poco a poco fue mejorando las distintas, ¿cómo se llama? Maneras de sobrevivir, etcétera. Pero desde el punto de vista de sistemas complejos, hay más variables que no es únicamente, digamos, estas variaciones de genéticas, ¿no? Y aunque tenemos, por una parte, lo que es la reproducción y el mezclar los distintos ADNs o combinar las distintas soluciones para buscar explorar el espacio de posibilidades. Y esa dinámica está ocurriendo, la dinámica darwinista, pero en sistemas complejos hay más variables y entre esas variables está el ambiente y cómo el ambiente autoorganiza, establece condiciones que autoorganiza al sistema sin necesidad todavía de que exista la reproducción y la mezcla de información típica de la evolución. Con lo cual, la evolución en sistemas complejos no es únicamente, digamos, la forma en que los fenotipos se van desarrollando, sino que además está dirigida por esas fuerzas de entorno que van a permitir ciertas posibilidades sobre otras. Y esto evidencia con el hecho de que, ¿sabes? Lo que nosotros vemos es el resultado de millones de años de evolución. Y en esos años de evolución han habido eventos catastróficos, han habido momentos en los que la población cambia radicalmente. Y también por la misma dinámica interna. Si los que mejor sobreviven son los que van a determinar la población del mañana, esos genes que quedan en la población del mañana van a ser distintos a los que habían ayer. Con lo cual, ¿cómo se llama? La dinámica se puede acelerar hacia distintas especies. De nuevo, viéndolo en contra de, o no criticando, pero como una contraparte de lo que sería ese cambio gradual. Y esto de los eventos es importantísimo entenderlo, porque realmente la evolución se ha dado por saltos y por saltos cualitativos y cuantitativos de las especies según el ambiente va cambiando. Y desde la cibernética nos explican esto. El ambiente tiene una serie de variedades, ¿verdad? Y esas variedades a nivel ecológico, pues son los predadores, el clima, el acceso a la comida, refugio. Pero si tú piensas a nivel de una organización social, pues en el ambiente tienes el mercado, tienes lo que llaman eso de la fortaleza, de las políticas, de cambios, etcétera, tendencias, demanda, otros competidores. Y al final, pues el organismo tiene que proteger y fomentar su funcionamiento. Y su funcionamiento va a depender de unas variables que son esenciales. Hablábamos antes ya del 80-20, ¿no? Las pequeñas variables que determinan todo y que sin ellas se descalabra el organismo porque son variables irreducibles. Muchas veces los sistemas no se pueden reducir menos que un número de variables que tienen que estar todas o el sistema no funciona.
Entonces, en el ambiente tenemos unas variedades que hacen bien a esas variables esenciales y unas variedades que hacen mal a esas variables esenciales. Y pues obviamente, para que el organismo pueda cumplir su propósito, en este caso el de sobrevivencia, para una empresa, pues lo mismo, es sobrevivir en el mercado, es tener nuevos clientes, es crecer, etcétera, pues el organismo, la empresa o la organización tiene que desarrollar sus propias variedades para poder bloquear o de cierta forma manejar y evitar las variedades del ambiente que le hacen daño y, por otra parte, amplificar, ¿no? Y recibir aquellas que le hacen bien. Y digamos que existen esos dos tipos de manera de organización, una que es como gran escala, y lo veíamos al principio, la gran escala, el movimiento colectivo de todas las partes, sea para atacar, para empujar o sea para proteger. Y por otro lado tienes uno que es de escala más fina y es como de lo que llaman las habilidades, ¿no? Entonces tú puedes pensar a nivel de ejército, pues tienes en un lado lo que sería los que van con los portaaviones y van en el océano, y la marina, la marina o bueno, la fuerza marítima, que se mueve toda como si fuese un unísono, y el otro lado, la skill, sería más como las fuerzas especiales y los grupos comando, que tienen que hacer unas operaciones de mayor complejidad, y al final visto de una forma más genérica, pues son las dos maneras en que la evolución, digamos, son los dos tipos de variedades según la escala de acción que la evolución va creando. Y aquí tenés un ejemplo, ¿no? Tienes las barreras en los ejércitos antiguos, pues que se genera un organismo a partir de la organización humana, y pues unos se ponen a proteger, y en el medio tienes estrategas y generales que están más bien con otro tipo de complejidad y con un perfil distinto de complejidad, tomando decisiones. Y son formas que lo ves incluso en ciudades, lo ves en la biología, y son repetidas simplemente porque son la respuesta a el ambiente y el tipo de ambiente y la forma en que está interactuando con ellos, en los cuales tienes, pues de nuevo, variedades positivas, variedades negativas y las distintas formas de generar complejidad. Entonces, como hablamos, la evolución es no lineal, digamos, tiene saltos, tiene distintas variedades que se dan en función de las generaciones que van sobreviviendo, y el hecho de que como el ambiente está hecho de las especies, el hecho que una especie cambie, ya cambia el ambiente. Entonces, realmente entre el ambiente y la población existe una relación. Y esa relación hace que la población busque la manera de hacer que el ambiente sea más vivible para ella. Y entonces, ¿sabes? Porque si existen unas condiciones que favorecen y unas conexiones que no, pues de cierta forma no es nada más el ambiente únicamente el que le está dando forma al fenotipo, perdón, a la especie que vive en ese ambiente, sino que esa especie también busca interactuar con el ambiente de forma tal de que le facilite la vida y le facilite su propósito. Y es así como se crean los nichos, y es el concepto de la coevolución. Y este concepto es muy importante entenderlo, porque para cualquier persona que haga marketing digital, tiene que entender que existen nichos en Internet, en la sociedad. La sociedad no está hecha, no existe el hombre promedio, existen distintos núcleos, y cada uno de esos núcleos tienen distintos intereses, distintas profesiones, y la forma en que ese nicho pueda seguir existiendo y pueda seguir evolucionando es que los integrantes hagan y provean servicios y provean productos que permitan la vida de ese nicho. Es un sistema fuera de equilibrio, como lo hablábamos al principio cuando hablamos de autoorganización, como hablábamos de los huracanes. Son sistemas que están manteniéndose vivos porque se está en un constante flujo de energía, y eso sucede también a nivel evolutivo. Se va creando el nicho y las especies buscan la manera de mantener todo aquello vivo para que les sea más fácil entonces, digamos, continuar vivos, que al final la sobrevivencia es el propósito de cualquier ser vivo. Y tenemos aquí entonces un ejemplo muy claro, cuando se empiezan a crear la simbiosis entre las especies, como hablamos de ese proceso de coevolución. Y bueno, los perros son un ejemplo claro, ¿no? Entre los perros y los humanos se crea
una nueva entidad y en esa entidad, pues, el humano gana las capacidades que tiene el perro a través, ¿sabes?, del mejor oído, mejor olfato, de poder identificar amenazas antes de tiempo, etcétera. Y el perro, pues, recibe seguridad, recibe comida, ¿no? Entonces, ahí puedes ver cómo la creación de interdependencias entre las especies a lo largo del tiempo hacen que esas dos, pues, realmente creen su propio ecosistema, digamos. Y si lo piensas en el cuerpo humano es la misma historia, y incluso en las células. La gente dice que las células, las partes de las células, como los cloroplastos, y lo vi en un documental, no sé si alguien tendrá más información, nos puede contar, pero que lo que transforman la luz en energía química, los cloroplastos, que son parte de las células, dicen que eso podrían haber sido en su pasado también seres unicelulares sin núcleo que en algún momento se juntaron para generar una célula más compleja, ¿no? Y es así como la complejidad crece también. Por eso crece por saltos, porque tú tienes distintas partes y en el momento que esas partes encuentran la interdependencia y la manera de generar ciclos funcionales que les permiten vivir mejor en el ambiente, y eso hace que el ambiente de cada una sea más fácil porque están coevolucionando y ahora tienen nuevas posibilidades, pues se va creando saltos de complejidad que van, como por ejemplo, mírale los ojos a ese perro, o sea, mírale la comunicación que está teniendo con el humano y la forma en que ellos, la inteligencia que nosotros hemos ido carvando a partir de la interacción y la coevolución con esa especie. A ver. Y entonces venimos al segundo concepto de la clase de hoy, que es competencia o cooperación, competir o cooperar. Y la gente suele hablar de esto en todos los círculos en los que yo he oído hablar de como dos opuestos. No, es que la gente no debería competir, la gente debería cooperar, la gente bla, bla, bla. Cargadísimos de moral, cargadísimos de dogma, cargadísimos de cómo las cosas deberían ser en lugar de ver el sistema como tal, ¿no? Y lo que estamos haciendo en esta clase. Y lo importante aquí es entender que estos no son opuestos, son más bien fuerzas que están entrelazadas entre sí, como vamos a ver a continuación, y depende pues de la escala a la cual estamos observando, porque en muchas oportunidades tenemos individuos que compiten entre sí, pero especies que cooperan a gran escala, y distintas variedades que se dan. Eh, y un ejemplo clarísimo de esto, lo voy a explicar con los monos, pero en verdad esto se ve en los humanos en todo momento. Los monos, yo no sé si ustedes saben, los chimpancés, ellos cuando se buscan los piojos, las pulgas, eso es una forma de confianza. Ellos a través de ese acto se están diciendo, sí, yo confío en ti tanto que te permito que te acerques a mí y sabes que porque me podrías estar ahorcando o yo qué sé, y me revise de una manera vulnerable, ¿no? Me revise si tengo algún sucio, etcétera. Y eso es un mecanismo que ellos utilizan para demostrar en quién confían y en quién no, y es una manera como de revelar un poco esa estructura social que existe, y es una estructura social bastante compleja entre, entre estos animales. Pero y entre ellos hay complejidad, o sea, existen núcleos, los que confían entre ellos, los que confían entre otros, y luego entre ellos dos se tendrá, o sea, entre los grupos dentro del mismo clan, existen jerarquías, existen luchas de poder, quién es el que está, digamos, a cargo de todo el clan, o el que es más fuerte, lo que llamarían el macho alfa. En verdad, yo no soy experto en este tema, así que si alguien puede comentar mejor. Pero ¿qué pasa cuando llega otro clan, por ejemplo, y quiere robarse eh, a las chimpancés femeninas, a las mujeres, y quieren matar a los hombres, etcétera, esto y lo otro? En lo que llega la guerra, todas esas divisiones internas se acaban y se alinea todo en dirección de actuar en un unísono, como vimos en Cybernetics, lo que acabo de explicar de cómo se lidia con la complejidad, ¿no? Con el ambiente. Y ellos, esto de aquí adentro, que tenía mucha más complejidad, se elimina, se recuerda el comportamiento colectivo, y es que somos del mismo clan, y se enfrenta a la amenaza. Entonces, esto mismo sucede en países, de muchas dictaduras han utilizado siempre el enemigo externo para generar este tipo de unidad nacional. Y al final lo que nos está hablando es, de nuevo, esa relación entre competencia y cooperación. En el texto que leímos esta semana nos lo explican desde el punto de vista de los deportes y cómo en verdad, a pesar de que
tú ves que los jugadores están compitiendo entre sí, digamos, los jugadores de diferentes equipos de fútbol, o sea, los equipos de fútbol o de cualquier otro deporte están compitiendo entre sí, al mismo tiempo están a nivel de deporte como unidad que representan el fútbol. Para poder crear esa unidad, pues tienen que cooperar y cooperan a través de elegir reglas comunes que permitan que el juego pues tenga una cierta credibilidad y que de esa manera pues puedan generar ingresos a través de taquillas, a través de televisión, etcétera. Entonces son como, hay un bien común que engrupa a todos los equipos y digamos que la cooperación para generar esa estructura grande pues es la que permite y establece el espacio para que luego las unidades puedan competir. Y lo mismo sucede a nivel de equipo, pero bueno, vamos a seguir viendo. A nivel intrageneracional, esto también se ve, para manteniendo el récord del tiempo, pues, y además la parte de que tú puedes ver quién ganó y puedes obtener la información, digamos, puedes transmitir esa información que al final es cooperación. eh, a lo largo del tiempo, pues se ve que cada vez el performance está mejorando, está mejorando, está mejorando. Y bueno, lo que dicen es que la introducción del Internet, yo no sé si eso es verdad, ha mejorado muchísimo el performance porque se puede ver ahora desde YouTube en muchos momentos, ¿sabes? Muchas horas de vídeo en lo cual se pueden ver material audiovisual que, bueno, son parte de los elementos fundamentales de la práctica deliberada. Entonces, para entender este tema de cómo la cooperación y la competición realmente están relacionadas la una con la otra, piensa dentro de un equipo. Dentro de un equipo, la coordinación entre los jugadores, la definición de roles, ¿verdad? Y tú eres defensa y tú eres de ataque, y respetar también esos roles cuando hay que respetarlos, etcétera, digamos, es lo que permite que el equipo tenga una estructura lo suficientemente estable y funcional para que pueda competir con otros equipos. Y esa competición, esa tensión competitiva que está ocurriendo en una gran escala, es la que está forzando a los que están en una menor escala a cooperar. Y luego dentro del equipo, a pesar de que existe el beneficio individual, si se establecen bien esos mecanismos para que la información fluya, los que ganan, bueno, incluso los que están filmados en Internet se pueden ver la estrategia y se pueden aprender, pero de esa forma se puede fluir la información y la dinámica competitiva incluso se convierte en una dinámica de cooperación dentro de los que están en la misma escala. Y a nivel de deportes, pues decíamos lo mismo, la colaboración entre equipos es lo que permite que el deporte como tal exista y eso permite que esa unidad entonces compita con otras unidades, con otros deportes por tiempo en pantalla y por simplemente el tiempo y el interés en que la gente lo está observando. Entonces, la cooperación en una escala inferior es la que permite la competencia en una escala superior. Y por lo general se tiende a considerar el positivo o el negativo si se piensa en una sola escala, porque por ejemplo, tú piensas, bueno, es que la gente no debería competir, sí, pero es que esa competición de aquí es la que está fomentando después otras cosas en una menor escala y viceversa. Entonces, si tú eliminas uno de estos elementos sin entender que es parte todo de un rompecabezas más grande, puedes realmente causar mucho daño en el sistema. Y lo contrario, si tú sabes incluir estos elementos en tu receta, puedes hacer que el sistema funcione de una manera mucho mejor. Y un último ejemplo para entender eso es a nivel de los genes. O sea, el gen, digamos, o sea, a nivel de individuos, los animales están compitiendo entre sí por recursos y por apareamiento y por todas estas razones, pero a nivel de genes, el hecho de que unos mueran porque no se pueden adaptar dentro de esa competición le da señales a lo que sería el macroorganismo de la especie de cuáles genes y cuáles fenotipos son los que funcionan y los que no funcionan. Entonces, los dos competidores están revelando información de cuáles, a través de competir, yo estoy revelando información de cómo es mi estrategia, de cómo es mi approach, de cómo yo me acerco a un tema, y eso es información que mi competidor usa para reformular digamos, bueno, integrar esa información dentro de su banco de información, ¿no? O sea, dentro de su conocimiento, dentro de estrategia, etcétera. Entonces, muchas veces, pues, se ve las especies compitiendo, pero
esa competición de especies en verdad está generando una cooperación a nivel mucho mayor y es por eso que cada vez se hacen, digamos, más especiales en crear los ambientes necesarios para que todo esto ocurra pues, de una manera natural y armoniosa. Y con esto, amigos, yo paralizo mi intervención. Muchas gracias a todos los que se han conectado y bueno, les invito a discutir este tema que me parece que siempre que sale es un tema de mucho interés y adelante, por favor. Les recuerdo que pueden levantar la mano o simplemente interrumpir. Eh, ok, ya está. Muchas gracias. Bueno, Alfredo, continuando con lo que conversamos antes de arrancar, yo me pregunto si estaremos ahorita ya en capacidad de como que de plantear generalizaciones entre distintas escalas. Es decir, ya pudiéramos como que asumir que efectivamente en cierta escala o en cierto número de individuos, es la competencia, o mejor dicho, es la colaboración la que habilita la competencia ahora en cierta escala y luego tal vez en una escala de tanto mayor, vuelve a aparecer, la colaboración, etcétera. Ahí tal vez ya estamos listos como para hacer, digo, estamos, por supuesto, los científicos de complejidad, ¿no? Los académicos. Hay un poco más de formalización en ese sentido, o sigue siendo un poco, digamos así, cualitativo, por decirlo de alguna manera. En qué sentido lo quieres decir pensando? O sea, ¿qué tienes en mente? O sea, por ejemplo, es necesariamente el caso que siempre que existe, que vemos competencia en un nivel, es porque hay colaboración en un nivel inferior y necesariamente luego puede volver a aparecer colaboración en un nivel superior. O sea, tenemos algo claro ya de esas, como que de esas reglas, o sigue siendo un poco fluido en este punto, pues. Fíjate que hay dos casos, ¿no? Porque está un caso, por ejemplo, en el que dicen la competencia entre los equipos es la que hace que los empleados cooperen, ¿no? Y entonces eso lo que te está diciendo es, mira, muchas veces se quiere generar la cooperación y la colaboración entre las personas. Eso es el ideal de todo profesor dentro de su salón de clase. Eso es el ideal de cualquier persona que está administrando un grupo de seres humanos que dice, bueno, si la gente se ayudara entre sí, si la gente cooperara entre sí, las cosas irían mejor. Pero hay cosas que son comportamientos emergentes y ese es el punto. La cooperación, tú no le puedes decir a alguien que trabaje con otra persona y obligarlo. Puede hacerlo, pero no es lo mismo que cuando de verdad nace de la persona. Me explico, tener este tipo de comportamiento. Entonces, en lugar de buscar forzarlo, o hacer como, ¿me entiendes? Pretender como mimic estos comportamientos, es mejor juntar otras, meter otras variables que de cierta forma le enciendan estos comportamientos de manera natural. Y la atención competitiva es una de ellas, por ejemplo. Y luego tienes del otro lado, entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que, ¿sabes? Tú puedes organizar el juego en el cual la gente está inmersa, ¿verdad? En el cual, por ejemplo, yo se lo decía a un amigo que él es profesor y le decía, bueno, ponlos a competir entre ellos y de cierta forma o sea, en equipos dentro del salón, haz equipos y que haya no nada más una presentación aburrida de resultados, sino que realmente eso se pueda transformar con un poco de detención competitiva que ellos les obligue, como yo digo, no querer verse mal frente a los demás y no querer ser la causa por la que tu equipo falla. Esos son motivadores intrínsecos de la persona. Entonces, si tú haces que de cierta forma esos trabajos de grupo tengan una repercusión competitiva que puede ser sana, eso no tiene que ser malo, es competencia sana, con reglas del juego claras, así se van a evaluar las cosas, son los equipos, tal, esto y lo otro. Entonces, tú puedes generar ese ambiente en el cual es propicio y se fomenta la cooperación, en lugar de andar como, ¿sabes?
como yo lo que veo es que el problema de muchas personas es que los veo como wishful thinking, o sea, es como un poco inocente a la hora de pensar en que todo el mundo debería cooperar, todo el mundo debería ser bueno. Sí, todo el mundo, ¿sabes? Si en el ambiente correcto, eso pasa. Pero tú, esas son cosas que tú no le puedes decir a la persona que haga porque son comportamientos emergentes. Tú tienes que más bien es trabajar las reglas del juego en el cual la persona está inmersa, ¿no? Y en ese sentido, es yo creo que sí está, bueno, lo que se los acabo de explicar, ¿no? O sea, está claro. Después tú tienes, por otra parte, casos en los cuales, como la parte de las especies, la competencia entre las personas los animales, como hay unos que se mueren, esa muerte, esos son genes que no se van a seguir transmitiendo. Entonces, a nivel de especie, a nivel de en 1 millón de años, ¿verdad? Las especies se están diciendo a sí mismas a través de esa competencia a nivel bajo, a nivel alto, se están diciendo esto funciona, esto no funciona, esto funciona, esto no funciona, esto funciona, esto no funciona. ¿Me entiendes? Entonces, existe una comunicación a nivel de poblaciones que es cooperativa, pero que se da como resultado de una dinámica que en menor escala es competitiva. Y eso, eso no se tiene que dejar a la magia negra, o sea, eso se puede hacer en una organización si tú al final de la dinámica competitiva eh, estableces un mecanismo para que esa información fluya. Y nada más el hecho de tú ver qué fue lo que hizo el ganador, ya te está diciendo a ti qué tienes que hacer tú mañana para que esa cuestión funcione. Y por eso puse el ejemplo de los atletas que cada vez están mejor en el performance. ¿Me entiendes? Entonces tú no tienes ni siquiera que currarte nada. Con la sola competición, hacerlo justo, fair, o sea, hacerlo de manera que no sea competencia sucia y que esté a la vista de todos qué fue lo que pasó, así ya tú puedes generar eso. Entonces realmente son como dos fuerzas que están ahí interactuando la una con la otra y lo importante es que se relacionen bien y que fluya la información de forma tal que el conjunto, la especie, lo que sea, aprenda. Mientras exista el mecanismo para que aprenda y esa información se integre, me explico, esas dinámicas van a ser perfectas, sea competencia o sea... el problema es cuando es una competencia sucia, el problema es cuando se está dando, ¿me entiendes? O las reglas cambian en función del interés del jefe, que ocurre mucho. O la información es imperfecta, pero es que lo acabas de decir varias veces, o sea, la información es clave. Si la información no Sí, llega, no hay retroalimentación. exactamente. La retroalimentación se ve ahí. Bueno, muchas gracias, Carlos. Pasamos a Lucas. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Bueno, un placer escucharlos. Y la verdad que el tema de competencia y colaboración, como lo ve Yanir, me parece que es uno de los aportes más importantes a la complejidad, que todavía no lo estamos tomando en cuenta porque nos cuesta. Siempre tenemos la manera de ver blanco y negro, contradictorio, opuesto, y esto de verlo como complementario, de que coexisten los dos, me parece que es muy bueno nos sirve para las organizaciones, para los países, para los equipos deportivos, porque, en, por ejemplo, en una organización, si nosotros diseñamos incentivos para que los grupos compitan, pero a su vez colaboren para que la organización le vaya mejor, es muy importante. O sea, tenemos que, si no hay competencia entre los grupos, es como que no hay un interés por mejorar. Pero a su vez, si es todo colaboración, tampoco hay incentivo para competir, o sea, es competencia grupal para que todos colaboren para que la organización cumpla sus objetivos. Entonces, lo mismo pasa en un equipo deportivo. Como decías vos, si en un equipo deportivo el mismo equipo colabora entre ellos, entrena cada vez más para ganar los partidos, le va mejor al equipo. Pero si esa competencia entre los mismos jugadores por el puesto titular es feroz y, por ejemplo, entrenan, se lesionan entre ellos o cuando van a jugar los partidos no se pasan la pelota, al equipo le va peor. O sea, la competencia tiene que ser con reglas para que a la larga eso haga mejor al equipo. Y lo mismo pasa con los países. Los países, Taleb habla del localismo. Si vos tenés varios estados provinciales o autonomías que compiten, todas fuertes,
le va mucho mejor al país a la larga. Pero en cambio, si vos tenés, como tenemos muchos países de Latinoamérica, una provincia importante y todo alrededor pobre, esa provincia importante le termina dando recursos a las otras. Entonces, un buen sistema de competencia y colaboración me parece que cambia la lógica de ver las organizaciones, los países, pero bueno, en la forma de pensarlo vemos como contradictorio y nos cuesta, pero la verdad que a mí me ayudó del texto, y yo ya había leído el libro de Yanir y sigo los trabajos que él hace ahí en el instituto ahí de Nueva Inglaterra, es entender que en los sistemas complejos existen niveles. Entonces, en un nivel, podés, como dice Taleb, vos podés ser a nivel familia comunista, a nivel grupo, vas al club tuyo, sos socialista, a nivel provincia sos progresista, a nivel estado sos republicano y a nivel país liberal. O sea, al existir múltiples niveles, vos con una persona podés colaborar en tu club cuando vas a jugar al tenis o al fútbol y competir con tu empresa a nivel empresa porque él tiene una empresa que es competidor en el mismo producto. Entonces, entender que hay varios niveles me parece que es central para poder articular entre esos niveles distintos mecanismos de competencia y colaboración. No sé si dije mucho, hablé muy rápido, ¿los entendió algo? Excelente, muchísimas gracias. Además que son unos puntos súper interesantes todos. A nivel de la escala, lo que tú estás hablando es de escalas y es así, un sistema complejo, como vimos en esas figuras bonitas de los fractales, tiene comportamiento en distintas escalas, lo vimos también en las redes, ¿no? Claro, los fractales son aquellas estructuras matemáticas hermosas que se repiten una y otra vez y tal, pero te están diciendo cómo es la geometría, ¿sabes? Te están hablando de que tú tienes distintas como entidades, variedades, que no están todas en la misma escala y que distintas escalas se comportan distinto. No es lo mismo cuando hablamos de las libertades de un individuo que las libertades de una empresa, por ejemplo. O sea, cuando hablamos de una empresa como entidad, pues las obligaciones, y o sea, su actuación con el ambiente es distinta que la de un individuo. Entonces necesita cambiar la forma en que está interactuando. Además de que, como hablábamos, importantísimo siempre entender la parte del ambiente y el entorno, que también está fuera de la discusión no está del todo fuera, pero, ¿sabes? Es muy importante. Cada escala tiene su perfil de complejidad. Cada escala tiene su perfil de complejidad y tú no puedes esperar que las reglas que se apliquen para empresas que son como bancos, sean las mismas reglas que se les aplican a una empresa que vende empanadas o una panadería en una esquina, ¿me entiendes? Que mueve mucho menos capital y que tiene mucho menos capacidad de acción. Sin embargo, la manera lineal de pensar, y no es nada más la manera lineal, sino la manera dogmática, porque estamos gobernados por unos dogmáticos en su mayoría, que lo que hacen es, ¿cómo se llama? Bueno, esta es la teoría y, ¿sabes? Y se quedan ahí y tratan como de encajársela a todo el mundo. Ellos, pues, ¿sabes? Si piensan en liberalismo, es cero regulación, a ninguna escala, nada, y si no, entonces ni siquiera puedes vender mango en la calle porque llega el Estado, porque ¿cómo tú vas a tener una actividad económica que no sea regulada por el Estado? ¿Me entiendes? Mientras que la solución a todo eso realmente es, primero que nada, entender el sistema, entender las escalas en las que opera, entender el comportamiento de las distintas escalas y hacer las regulaciones para que sean propias, ¿no? Del perfil de complejidad con la que cada una está lidiando y de esa forma, pues, yo siempre digo, traer el mapa mucho más cerca al territorio, en lugar de alucinar y pensar que las cosas son de una forma u otra, y ¿me entiendes? Cuando en verdad no lo son. Y al final, una cosa que comentaba antes de empezar, y con esto paso el turno de palabra, eh, son necesidades humanas. ¿Me entiendes? Y son tan importantes que tú las ves en todas las escalas. Por ejemplo, la competencia, ¿sabes? Eso se da en animales, se da en humanos, se da en organizaciones, se da en países, ¿me entiendes? O sea, se da en todas las escalas que tú tienes de organización y sigue prevaleciendo ese comportamiento. Cuando tú tienes un comportamiento que prevalece en todas las escalas es porque ese comportamiento le da estructura al sistema. Y por eso es que lo estás viendo, no es un ruido que es típico de una escala como si tenías la camiseta verde o la camiseta azul, eso da igual.
¿me entiendes? Es una variedad que es de las relevantes, ¿no? Entonces, con esto qué quiero decir, que la gente de igual forma lo está haciendo en su cabeza. Entonces, la movida es cómo tú lo administras para que sea beneficioso para el objetivo común, el objetivo colectivo, en lugar de que juegue en contra, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, porque yo personalmente pienso que juega en común o juega en contra al final, ¿me entiendes? Porque la gente termina buscando otras excusas con las cuales competir, si no están bien administradas esa cuestión, ¿me entiendes? Y pueden ser competencias de ver quién es el que hace menos, ¿me entiendes? Porque eso también sucede en muchas organizaciones cuando están muy mal administradas. Y una cosa que me recordó es el arte marcial. En el arte marcial, que depende de la competencia, porque el propósito también aquí lo implica todo, ¿sabes? El propósito es el que hace que una variedad de verdad sostenga o no se sostenga. Eh, en el arte marcial, que donde la competencia es tan importante, al final, así sea aprendiendo a hacer paradas de manos, flexiones, lo que sea, se hacen pequeñas competencias, siempre se están haciendo pequeñas competencias entre distintos equipos para precisamente activar unas partes del cerebro y activar unas partes de ti que simplemente sin esa tensión tú no las activarías. Porque, y eso lo puede experimentar cualquiera. En el momento que tú estás practicando un movimiento o una técnica, tú vas a hacerlo lo mejor. En el momento que tú organizas a la gente en tres equipos, lo pones a competir, esa gente va a hacerlo de una manera que no lo había hecho en toda la clase ni en ninguna clase anterior, simplemente porque hay, sabes, y sobre todo si el equipo tiene confianza y le está dando apoyo y se está sintiendo, sabes, mucho más seguro de lo que se está haciendo, se atreve a hacerlo de una forma, sabes, explorar una técnica un poquito mejor y igual le sale que tal, sabes. Entonces, luego lo ves en otras clases o en otras disciplinas donde digamos, no le meten la cuestión de competencia y al final depende únicamente entonces de la motivación de la persona y o se pone a compararse con otros o entonces te dice, no, la competencia eres tú mismo y tal. Y todo eso está bien, ¿me entiendes? Pero fíjate que siempre está ahí, o sea, es imposible borrarlo. Eh, entonces, bueno, hay algo, le pasó la palabra a Orlani. Hola a todos, ¿cómo están? Buena semana. Eh, Hay una observación que tengo con este tema porque, claro, yo soy muy proponente de la colaboración y de la cooperación, pero ahora con esta presentación me estoy dando cuenta y de otros estudios que estoy haciendo en tema de el sistema biológico y cómo nos adaptamos a través del movimiento, me doy cuenta de cómo ambos contribuyen y a la misma vez es como estar muy presentes de qué contribuiría más en una situación determinada. Por ejemplo, veo que en una organización corporativa, capaz una dinámica de más de competencia podría ser como supportive. Y a la misma vez cuando lo veo en temas de comunidad, porque es lo que yo he hecho ya en el pasado, que sí, crear gimnasios y otro tema, es un tema más colaborativo de la manera en la que yo lo he hecho, como que cada miembro de esa comunidad tenga un sentido de propósito y que les da un sentido también de pertenencia y de colaboración hacia un propósito mayor dentro de la misma comunidad, ya sea cambiar la cultura de algo, etcétera. Ahora lo veo a través de organizaciones, que es un tema nuevo en el que me estoy incorporando, como estábamos hablando la semana pasada, y una de las cosas que he observado dentro de las organizaciones es el alto nivel de estrés y de burnout que hay dentro de estas personas. ¿Por qué? Porque no tienen un sentido como intrínseco de pertenencia dentro de la organización, sino que están con ese ansiedad de tengo que eh, tener cierto comportamiento para pertenecer. Y entonces es como muy condicional el estado de pertenencia que tienen estas personas, de los cuales es más como de miedo, más de creatividad, expansión, querer evolucionar dentro de esta organización. Eh, Esa es una de las observaciones que tengo. Entonces, ¿de qué manera? Estoy pensando que de qué manera hay como un sistema híbrido donde hay un sentido de competencia a lo mejor dentro de los diferentes equipos, dentro de una organización, y dentro de esos equipos hay un sistema de colaboración donde cada persona tiene un
Sí, se siente que pertenece y que es aceptado por los talentos intrínsecos que tiene esa persona, no por la competencia de tener que ser igual al otro o tengo que sobrepasar al otro y tengo que compensar de todas estas formas, adquiriendo conocimientos en cosas que no me interesan porque tengo que ganar y entonces eso causa todo un tipo de eh, lo que llaman mental health issues o salud mental porque pienso que cada persona tiene como un sistema intrínseco creativo y unas habilidades naturales que cuando están dentro de un grupo, entonces ese grupo se comporta de cierta manera y hay cierta colaboración. Como tú dices, las interconexiones dentro de ese grupo crean como una entidad nueva por la cohesión que hay dentro de esa comunicación. No, creo que ahí estoy tocando un poco del sistema híbrido que estábamos hablando la semana pasada, ¿no? De que hay un poco de aquí, pero hay un poco de allá y hace que todo como que funcione de amor un poco más fluido y un poco más armónico, que es algo que que de todo lo que hemos hablado en todas las clases, veo que o bueno, hablo por mí, veo que el propósito mayor es como crear este sentido de armonización dentro de la comunicación, dentro de el trabajo que se hace, dentro de lo que se crea, más allá de colaboración y competencia, es como que sí, y dentro de esas dinámicas, de qué manera se hace para que sea armónica y como que no produzca mucho calor y se queme la máquina, por decirlo así. Sí. Reflexión, comentarios, No, hasta tengo ahí. mucho que comentarte porque fíjate, se habla de, hay varios puntos, ¿no? Nos hemos enfocado hasta ahora a hablar de la competencia, pero hablemos de la colaboración por un minuto. La colaboración no es nada más un producto de la competencia en distintas escalas. La colaboración es parte también de ese proceso en el cual distintas, voy a llamarlas especies en este momento, distintas especies, digamos, que crean en conjunto un ambiente que le favorece a ambas especies para poder llevar a cabo su propósito de sobrevivencia, que puede ser el propósito, cuando adaptas esto a un sistema social, deja de ser sobrevivencia, pasa a ser más como el propósito pues de cada uno, pero al final es la sobrevivencia del propósito de cada uno y poderlo llevar a cabo. Entonces, más o menos tienes ahí, sabes, como que el mismo sabor, pero otra cuestión, pero del mismo sabor. Pero es el propósito, ¿me entiendes? Y entonces, ese propósito y generar esas interdependencias para poder cumplir el propósito son maneras en las cuales también la gente pues emerge el deseo de colaborar con las otras personas porque sé que colaborando contigo vas a tú permanecer y eso me va a ayudar a mí a permanecer y es cuando se crean esas simbiosis, ¿no? Que, que ocurren entre varias especies, se crean esos nichos. Entonces, ¿por qué te quiero decir esto? Porque el propósito une a la gente, facilitar el propósito también fomenta que la gente colabore para generar ese ambiente que simplemente haga más fácil que ambas partes puedan funcionar. Y es una parte de sistemas complejos en el sentido cuando nosotros hablamos de que para que exista un sistema, al final se está creando el sistema social. Las personas se están asociando para crear un sistema social que tiene un propósito común y que genera una acción colectiva con la intención de generar una acción colectiva que cumpla ese propósito común. Entonces, ¿eso qué significa? Que tú tienes que empezar a colaborar, tú tienes que reducir tu rango de acción individual, hasta aquí llego, hasta que tú llegas, ¿sabes? Para no pisarte, para esto. ¿Por qué? Porque es la coordinación de todos nosotros lo que vamos a poder generar esa unidad. Ahora, esa unidad, y esta es la parte del texto, que es la organización que se está creando, lo que sea, va a interactuar con otras unidades por recursos también, por financiación, por mercado, por etcétera. Entonces, allá arriba se está generando una dinámica de competencia, que es la que está haciendo que la sobrevivencia de esa unidad allá arriba en el mercado, en el mundo empresarial, hace que los empleados entonces o que los integrantes del grupo, sabes, con más razón aún quieran cooperar para poder seguir existiendo. Me explico, entonces es que están en todas partes, nunca se trata de un uno o el otro, ¿sabes? Y la mejor manera
generar colaboración se dice a través de la competencia, no tiene que ser entre equipos, es la competencia de la empresa con las otras empresas. ¿Me entiendes? Es la sobrevivencia de la empresa, la sobrevivencia del gimnasio, del grupo de lectura de lo que estamos haciendo aquí. ¿Me entiendes? Eh, entonces, yo lo vería por ahí. Entonces, también lo llaman los retos. No tiene ni que haber sobrevivencia, digamos, a través también los retos unen a la gente y los unen de manera divertida, que es el punto. El punto es que haya algo que naturalmente genere ese rollito entre las personas, ¿me entiendes? Y lo mejor es trabajar en conjunto, un reto común. Por eso cuando se hablaba de aquí el rollo durante las elecciones del año de la pandemia, protestas raciales, todo el rollo, no sé si se acuerdan, el 2020. Yo pensaba cuando hubo todo ese rollo racial con la policía, yo decía, pero, o sea, esas son las oportunidades que tú tienes para generar un entorno que diga, vamos a trabajar en conjunto para solucionar esto. Y aunque no se solucione, por lo menos creaste un ambiente que hizo que la gente interactuara, se conociera y bajara un poco la resistencia a cómo se ven, ¿me entiendes? Y por lo menos cambias el sistema y lo haces evolucionar hacia otra parte. Pero si no se hizo es porque no está en el propósito, porque al final el propósito siempre se manifiesta y está en la cara de todos nosotros, ¿me entiendes? Entonces, por eso, bueno, en fin, yo puedo estar horas hablando de esto, pero en verdad, sabes, es ahí donde tú ves cuál es el verdadero propósito de esa gente. Que digan lo que digan, me explico, pero no, porque las dinámicas que crean, lo que crean es más competencia, es más ¿sabes? Más en lugar de, y es lo mismo, la situación, el evento es el mismo, es qué se crea alrededor del evento para que, ¿sabes? El sistema evolucione hacia un lado o evolucione hacia otro. Y un reto común es siempre la forma más natural, reto. Si el reto es competir, el reto es sobrevivir, el reto es ver quién llega al final, lo que sea, ¿sabes? Eso establece el ambiente para que naturalmente las personas decidan establecer ese tipo de interdependencia. Ian, gracias. Orlani, te veo ya anotando. Ah, muy buenas. Ian, ¿de dónde me Em, llamas? yo soy argentino, pero vivo en Barcelona. Em, Así que, bueno, nada, lamento no haberme podido unirme de manera sincrónica previamente, pero bueno, sigo de manera recurrente y continua la discusión. Siempre me quedaba con ganas de participar un poco, porque, bueno, están muy interesantes las discusiones y creo que puedo por ahí compartirles algunas cosas de mi propia experiencia. Eh, Bienvenido. eh, Gracias. Porque hace poco, bueno, estoy terminando mi tesis doctoral, terminando de escribirla y donde hago un análisis, sí, desde una perspectiva de sistemas complejos. Ahí les puedo recomendar un autor que para mí es bastante bueno en cómo analiza todo esto, que se llama Boisot, Boisot, desde una perspectiva de economía de la información, digamos, y bueno, genera también, por ahí volviendo a la clase de la semana pasada, en la que separaban distintas formas de representar organismos culturales, él también hace una categoría con cuatro tipos de organizaciones en los que la información se maneja de manera distinta y que por ahí no necesariamente uno es mejor que otro o que la red es mejor que la jerarquía, sino que sirven para manejar la información de manera diferente. Ujú. Y bueno, nada, es bastante complejo, pero creo que vale la pena eh, considerando los de temas de complejidad. Después, volviendo aún más atrás, cuando hablaban de cuestiones metodológicas, yo utilicé métodos mixtos y me parece que son muy poderosos para complementar eh, lo que hablaban, la cuestión de las limitaciones que por ahí tienen los métodos cuantitativos e incluso el análisis de redes, complementarlo antes o después. Bueno, ahí la literatura de métodos mixtos es muy amplia y hay muchísimos diseños de métodos mixtos distintos según el approach que cada uno tenga,
pero complementar e integrar los dos tipos de datos creo que te da sí, otorga una riqueza, un análisis que es muy buena y para analizar sistemas complejos creo que es excelente. Y bueno, en mi caso particular yo analizo una ciudad, o muchas colaboraciones entre empresas y universidades o organismos de investigación en una ciudad. Entonces, es muy interesante porque aparecen todos estos niveles ontológicos de los que estamos hablando recién, que implican cooperación y competencia a muchos niveles, porque uno puede considerar un investigador individual eh, que empieza a formar parte de una colaboración con una empresa, por ejemplo, y cómo eso se va desarrollando, y después también considerar el nivel del grupo de investigación al que pertenece ese investigador, después la universidad de la que forma parte, después las instituciones que son las que imponen de alguna manera las reglas, y ahí podemos hablar un poquito más de competencia y por ahí la cuestión económica de competir con respecto a los recursos. Entonces creo que considerar todos estos niveles ontológicos o sí, niveles de análisis organizacional eh, es también muy bueno. Y sí, yo aprendí mucho también, o encontré que es muy importante para la construcción de vínculos sociales eh, valiosos la cuestión de modificar el tipo de colaboración según las necesidades que se van generando, ¿no? Sostener los vínculos y además modificar el tipo de vínculo, que quizás una relación empieza con un simple análisis de laboratorio, que es un mecanismo de colaboración muy sencillo, pero eso puede después, si las condiciones son buenas, puede avanzar a un modo de colaboración más complejo en el que el intercambio de información es mayor y por ahí no hay un intercambio de información tan codificado, si uno quiere llamarlo de esa manera, o explícito, y empiezan a aparecer comunicación también más tácita que requiere contexto y que por ahí no permite cierta manera de intercambio, y eso es algo que se da con el tiempo y eh, bueno, que depende, sí, de un montón de factores de colaboración y en menor medida de competencia, eh, pero donde es muy importante, bueno, la variable tiempo, las variables eh, de cómo se estructura esa colaboración, las maneras en las que se hace, las reglas que se construyen internamente entre los individuos que forman parte de esos colectivos que se generan y tienen propiedades emergentes. Eh, y bueno, nada, ahí también creo que considerar la variable tiempo es muy importante. Eh, bueno, nada, me fui un poco por las ramas, pero quería transmitirles un poco Coméntanos todo un poco eso. más, si te puedo hacer una pregunta, ¿cómo tú hiciste el estudio del mundo científico, académico? Bueno, desde los dos lados. Eh, o sea, sí, o sea, lo hago como parte de mi doctorado, pero lo que hice fue eh, identificar colaboraciones. O sea, primero, no hay muchos datos al respecto, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue un aspecto más cuantitativo en el que distribuí una encuesta de investigadores y identifiqué cuáles eran los modos de colaboración más habituales. A partir de eso, conseguí datos eh, de empresas con las que habían colaborado y, bueno, datos de los investigadores que demostraron su interés en contarme más, y a partir de eso hice entrevistas tanto con empresas como con investigadores. Eh, y ahí pude ir un poco más, y cuando ya pude identificar las distintas maneras de colaboración típicas que existen entre empresas y organizaciones, pude ir un poco más a ver, bueno, yo me focalicé más en el tipo de conocimiento o el tipo de información, que es un poco también lo que trabaja este autor que les mencionaba antes, diferencias en el contenido de los intercambios, ¿no? En la manera, en la forma que tienen los intercambios y la forma que tiene la información. Y bueno, sí, o sea, lo más interesante de los resultados es ver
estos procesos evolutivos en los que por ahí se ve como ir modificando las maneras de interactuar genera como procesos de retroalimentación positiva y ciclos en los que la información va cambiando su forma y que si se suceden distintas maneras de colaboraciones de distintas maneras, se genera y se empieza a producir, se produce conocimiento, o sea, se genera una nueva organización, entre comillas, y esa organización produce un conocimiento que es muy valioso y que además genera un impacto a nivel local, ¿no? Porque el caso es, o sea, al final es un caso de estudio que es una ciudad, que ese sería como el nivel más agregado, si uno quiere, ¿no? Porque también puede considerar las instituciones nacionales que también impactan en la ciudad, pero podés ver cómo a partir de las colaboraciones academia-industria se termina transformando, si eso se sostiene durante bastante tiempo y se hacen distintos tipos de arreglos con distintos tipos de información, eso termina generando un impacto económico bastante importante que puede transformar incluso sectores, ¿no? Como llevar a la innovación y el desarrollo tecnológico para transformar sectores industriales. Entonces creo que eso es un ¿Qué caso tipo bastante de interesante para ver. colaboraciones, perdona que te haga otra pregunta, qué tipo de colaboraciones encontraste? Que tú dices, hablas de los Bueno, tipos de colaboración. sí, o sea, por ahí los tres casos más típicos son lo que sería un análisis técnico, que les comentaba antes, como, no sé, te doy una muestra de laboratorio y por ahí lo que pasa en países latinoamericanos es que eh, las empresas no tienen los recursos para financiar tecnología que sí tienen por ahí las universidades o los centros de investigación porque tienen recursos públicos. Entonces existe en Argentina, bueno, eso depende mucho del país, ¿no? Mi caso es un caso en Argentina. Eh, entonces las empresas utilizan eso a través de servicios técnicos, digamos. Después están las consultorías, en las que hay un intercambio un poco mayor, normalmente donde una empresa contrata a un investigador para llevar a cabo algo, pero la investigación la hace el investigador. Y después están los proyectos de investigación conjunta, digamos, que serían como los casos de colaboración más eh, complejos y más fuertes, en los que hay un intercambio mayor y que, bueno, el trabajo en equipo es más importante. El intercambio de información y de conocimiento eh, es más comprometido, hay más compromiso. Algo que también surge de ahí es que también hay más problemas, ¿no? Los investigadores y los empresarios, digamos, o trabajadores de empresas que se involucran en este tipo de colaboración reportan mayores inconvenientes comparado a un intercambio de tipo más sencillo, que sería un servicio técnico. En ese caso hay menos problemas, pero los beneficios también son menores. Entonces creo que, bueno, también hay una cuestión de trade-off. Pero lo que les decía antes, me parece que es muy interesante la cuestión un poco cíclica, que por ahí, después de un proyecto de investigación, queda un vínculo y que las empresas tienen una necesidad de, no sé, necesito, bueno, ahora ya desarrollamos la tecnología, pero ahora igual necesito que me hagas el servicio técnico. Entonces no es solo que te conoces a través del servicio técnico, sino que después de haber colaborado, la relación queda y el servicio técnico sigue. Y bueno, además, a medida que la relación evoluciona, también aparecen las cuestiones más eh, de índole personal y la construcción de la confianza, ¿no? Que se genera y que uno puede recurrir a la contraparte eh, en base a, por ahí, sí, una relación más personal. La última cosa que me había olvidado de mencionar es que eh, también es muy importante la cuestión idiosincrática, ¿no? Que es algo que hablábamos, que bueno, emerge mucho cuando se discute con respecto a sistemas complejos y creo que es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Si bien hay rasgos comunes de los sistemas, también hay mucha diferencia y sobre todo cuando trabajamos en sistemas sociales, teniendo en cuenta la particularidad que tiene cada individuo. Entonces, bueno, los individuos también son muy importantes y las relaciones entre los individuos personales, la idiosincrasia de los individuos eh, es, eh, es muy importante. Bueno, y además de los individuos también, ¿no? Por ejemplo, no sé, la diferencia entre eh, sectores de conocimiento es distinto si uno considera lo que sería, no sé, por ejemplo, un sector de high-tech con respecto al agro, o
también es muy distinto si es una empresa grande o una empresa pequeña. También hay diferencias entre universidades y centros de investigación que solo se dedican a la investigación. Entonces, bueno, toda esa es la complejidad que hay que tener en cuenta y que también por eso les mencionaba antes la cuestión metodológica, que creo que es, los métodos mixtos ofrecen algo muy valioso para lidiar con el análisis de sistemas complejos. Y total, muchísimas gracias. Y una cosa que sistemas complejos te aportaría en esta discusión es que a pesar de que cuando entras a la escala, por ejemplo, de la cooperación y ves que existen distintos tipos y entras a la escala de las organizaciones y existen distintos tipos y tienen distintos roles, una cosa que te ayuda a sistemas complejos a entender es y es una pregunta que te dejo para que lo pienses tú y tu tesis, ¿qué Ujú, es común, lo como dicen, across, se dice en inglés, qué es lo que es común cuando tú atraviesas todo ese colectivo de tantas diferencias individuales? ¿Qué es lo colectivo? ¿Qué es lo que es común? Porque está ahí donde vas a ver dónde es que está, digamos, la variable la variable que es de la gran escala. ¿Me entiendes? La variable que es ujú, común a todos es la variable que es la gran escala, no depende de las diferencias, porque es la que se está relacionando con otras variables en otras escalas y está dándole estructura a todo aquello para que una vez que está formada la estructura se puedan entonces dar los distintos tipos de variedades de una escala inferior. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de que existen muchos tipos, o sea, nada más con este ejemplo, tenemos una competencia a nivel institucional, eso hace o una competencia a nivel de centro de investigación, simplemente porque hay recursos, una cuestión económica, que busquen la forma de interactuar con empresas privadas, y eso establece entonces el ambiente o el entorno para que se pueda dar esa cooperación, y esa cooperación se empieza a diversificar en todos los distintos tipos de cooperación que hay, pero me entiendes, sistemas complejos lo que te muestra es cómo es el sistema completo en el cual tú puedes agregar estas variables y desagregar para ver qué rol realmente están teniendo dentro del funcionamiento del todo. bueno, sí. Eh, Daría para largo, pero gracias. Venga, muchas gracias a ti. Alex, Yo me quedé pensando en lo que decía Alfredo de la gente que dice que la competencia somos nosotros. Y la idea que me quedó es que mediante la competencia nos podemos conocer a nosotros mismos, ¿no? Me acordé de la imagen que pusiste de cómo las mejoras en los deportes se deben al compartimiento, al compartir información al respecto y esas cosas, pero también parte, a mi parecer, se parece simplemente al, al, al hecho de que sabemos que existen las capacidades en otras personas y podemos descubrirlas en nosotros. Estaba escuchando a un juggler, a un malabarista hablar de ese tipo de cosas, que decía que cuando se introdujo la social media, y la gente empezaba a subir videos de ellos mismos malabareando más cosas, más pelotas, más, etcétera. Los récords de los nuevos trucos que se pueden hacer empezaron a subir como locos, y no por tutoriales o por cosas que la gente compartiera de cómo se hace, sino simplemente porque saber que otra persona puede hacer algo, te impulsa a ti mismo a quizás poderlo hacer tú mismo. Entonces, quizás simplemente encontrarlos, saber que existimos en una escala mayor, pero que somos parte del mismo sistema, nos hace aprender cosas de nosotros mismos que con la que podemos encontrar nuevas capacidades en nosotros. 100%. Bueno, te complemento tu idea. Hay un libro buenísimo que se llama The Talent Code, que habla de justamente cómo se generan las habilidades y cómo se generan, sí, los talentos en los deportes, todo aquello. Y además de la cuestión, pues, neuronal e individual, etcétera, habla él dice, bueno, porque todos los futbolistas buenos vienen, o sea, los mejores vienen de Brasil, o los tenistas de no sé qué parte, como que existen esos clústeres, esos grupos de alta densidad de un talento particular que es muy bueno. Y dice, si eso, o sea, eso lo que implica es que hay una estructura detrás. Si no hubiese estructura, tú tendrías eso distribuido aleatoriamente por el mundo, y no es así.
hay como hotspots, ¿no? De talento de distintos tipos de disciplinas. Y dice que justamente es la acción social y lo que tú estás diciendo. O sea, en el momento que tú tienes a un Ronaldinho, uno de estos jugadores que, ¿me entiendes? Que vienen de Brasil, le da un mensaje a todo ese pueblo, ¿me entiendes? De donde él viene, y para tú también lo puedes hacer, eso lo hizo él vivía ahí en la esquina, ¿me entiendes? Entonces, esos son factores que hacen que la gente saque, como tú dices, más de lo que realmente daría, porque lo ven tan cerca y que está ahí. Entonces, es una manera en la que, digamos, esas interacciones sociales, pues también generan motivación. Al final estamos hablando de fondo de la motivación humana. Eh, y eso es lo que tenemos aquí. Y la motivación humana, o sea, competencia, cooperación, son mecanismos, pero realmente está la necesidad humana de realizarse a sí mismo, la necesidad humana de pertenecer a un grupo, la necesidad humana de ser reconocido por los demás. Y luego cómo todos tenemos este tipo de necesidades y cómo ellas empiezan a interactuar eh, dentro del grupo, ¿no? Y en algunos casos para lo positivo y en otros casos para lo negativo, pero yo lo veo por ahí, ¿no? O sea, no sé, de fondo, ¿por qué la gente compite? Porque quiere ser vista, porque quiere ser reconocida, porque quiere sobrevivir. O sea, es como son esas necesidades que están ahí de fondo las que están haciendo que las personas se comporten de una manera u otra. Y eso es importante entenderlo porque es sobre esas necesidades que se tiene más control, no lo que la persona hace o deje de hacer, sino en la forma en que se puede dar respuesta a las necesidades, porque la gente tiene hambre de igual manera. Si hay menos comida, van a competir por la poca que hay. Si hay más comida, pues entonces tú quitas esa necesidad, quitas esa capa de complejidad y se pueden hacer otro tipo de interacciones más adelante. Volviendo al tema del conflicto y del racismo, y me voy un poco por la tangente, pero eh, las clases dominantes y las clases que están debajo, ¿no? Y es lo mismo, o sea, es la pirámide de necesidades y parte de la población que no siente que está siendo satisfecha su pirámide completa y parte de la población que siente que no debería otorgar control porque entonces va a dejar de satisfacer sus necesidades, ¿me entiendes? Entonces se trata de encontrar realmente qué es lo que está, digamos, manejando el comportamiento del sistema, de atacar eso directamente y dejar que el resto se solucione solo. ¿Me entiendes? Porque en el momento que tú das respuesta a lo que importa, lo que está de fondo, el resto se acomoda. Porque son cosas que son secundarias, son emergentes. El problema es que es tanta la complejidad que tú te metes en tantos detalles, uno se mete en tanta historia que te pones a hablar de cosas que son secundarias, en verdad. Y restas el tiempo a lo que realmente importa, el problema no se soluciona, sino que se empeora en el tiempo. Y bueno, y estamos en ese ciclo realmente. Entonces, total, la parte social es fundamental, la necesidad de reconocimiento del grupo es fundamental simplemente la visibilidad, ¿no? Y social media ha tenido un efecto increíble en este sentido para muchas de estas cosas. Cualquier cosa, tú eliges ahora qué contenido quieres estar expuesto. Lo único que yo diría que hay que tener cuidado es porque esos videos están hechos especialmente para captar tu atención y luego, o sea, realmente crees que estás aprendiendo, pero no estás aprendiendo realmente. O sea, eso no sustituye el estudio deliberado. Eh, y el método, digamos, de los productos digitales te pueden ayudar al estudio deliberado perfectamente, pero tiene que hacerse con intención, ¿no? Eh, Muchas gracias, Alex. No sé si quieres comentar algo antes de que le pregunte a Máquina si quiere comentar. Se me ocurrió un buen ejemplo de lo que decías Bien. de un underlying need en el estudio que hizo Barjam sobre bueno, sobre las revoluciones que hubo durante la primavera árabe y pues todos los sistemas complejísimos políticos y riñas raciales y culturales que hubo y que él lo pudo tracear a un problema de alimentación y que encontró que en realidad lo que inició todo eso fue una baja en la cantidad de grano disponible para la gente y todo lo que desencadenó.
Eso y cuántas revoluciones a nivel histórico, en verdad de fondo lo que hay es, ¿sabes? Un problema que está estresando al sistema de esa manera. Y eso se propaga en el sistema, ¿no? Entonces, y de nuevo, hay complejidad, cada parte tiene su historia y su detalle. Una cosa que también está de fondo y la gente no habla nunca, y yo me parece que está en nuestra cara, qué es lo que está pasando, es el cambio poblacional. La gente rara vez habla del cambio poblacional, hablamos del mundo como si el mundo fuese el mismo hace 10 años, o sea, o 20 años, cuando existen casi que el doble de población cada, yo que sé, cada cuánto tiempo. El cambio en la composición de la población, porque también, ¿sabes? Esto que hablábamos de cómo las distintas generaciones van cambiando, entonces tú no puedes pretender que lo que iba a salir de una va a salir de lo porque ha cambiado la población, ha cambiado la demografía, ha cambiado la proporción. Entonces muchas veces la gente no entiende lo que está pasando y no va al cambio generacional que ha habido, porque en 20 años, 10 años, hay una nueva generación de jóvenes que viene con una nueva formación, exposición a distintas cosas, etcétera, y cómo eso realmente afecta el sistema, ¿no? Y es parte de eso, son como cuáles son las variables que están hay variables de fondo que están, y es el entorno, en este caso estamos hablando del entorno, cómo el entorno está cambiando y el entorno determina entonces las posibles relaciones que pueden haber y los comportamientos emergentes. Eh, y esto es importantísimo entenderlo de nuevo porque si no, se pierde el tiempo como se pierde hablando de cosas que no son lo que realmente importa. Y como la complejidad es bastante grande, pues la gente se echa bastante tiempo hablando de cosas que al final son un bla, bla, bla. Y si algo sirve en los sistemas complejos, es para que tú escuches a alguien hablando y lo que escuches es del bla, 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 identifique las tres cosas que realmente tienen sentido y están en coherencia con lo que realmente importa en la estructura de un sistema y por ahí pues también hacer las discusiones mucho más efectivas. Yo quería preguntarle a Máquina, que veo que están hablando bastante por aquí, pero si quería comentar algo. ¿Estás conectado o conectada, Máquina? A ver si está por aquí. Oh, mira, es que no te... Oh, lo siento mucho. No tiene micrófono. Em, Carlos, ¿quieres comentar un poco lo que han estado comentando? Porque lo veo aquí. Sí, bueno, nada, digamos, muy profundo que yo pueda compartir porque no he leído el texto que él puso, ¿no? O él o ella, no sé, máquina. Lo cierto es que o sea, entiendo que lo que dice este historiador económico italiano es que, bueno, un poco habla de lo de las reglas de la estupidez, ¿no? Que es lo que Máquina plantea Sí. anteriormente. Pero mi punto es que, y digamos que la conversación va un poco acerca de cómo si una persona que aparentemente puede ser estúpida o irracional puede terminar perturbando el sistema, ¿no? Pero yo lo que digo es que o sea, la tesis o la hipótesis de Carlo María Cipolla es bueno, sabes, la persona estúpida es aquella que es capaz de infundir daño, aunque no genere ningún beneficio, pero precisamente en networks o en general en sistemas complejos donde hay unas interdependencias muy sutiles, ¿cómo puedes estar tú 100% seguro que este estúpido no está devengando ningún beneficio del sistema? O sea, pueden haber algunas cosas que están allí que definitivamente no son evidentes, que le genera efectivamente algún beneficio, ¿no? Entonces yo creo que no, creo que no sería tan fácil como que argumentar eh, exactamente eso, pues no sé, es la conversación que estamos teniendo. Gracias. Bueno, yo, Máquina, si quieres comentar por aquí, por el chat, si te entiendo bien también tu comentario, yo no sé si va por ahí, pero yo lo que me recuerda es que cuando se habla de teorías económicas, ¿no? Donde supuestamente todas las acciones que está tomando el individuo son racionales, ¿no? En función al beneficio que pueda obtener de cada una de las acciones, muchas veces hay acciones que parecen irracionales
en la vida real no todas las decisiones son racionales con el individuo, porque muchas veces son decisiones que están tomándose en función al grupo social, no necesariamente de una manera heroica con el país entero, pero con tu familia, con la gente a la que le debes dinero, ¿me entiendes? Y con una serie de interdependencias que al final son otras variables que están en la ecuación que también son para tu beneficio, a pesar de que no es directa la observación, pero porque tiene algún, digamos, una repercusión positiva para lo que sería el comportamiento a una escala mayor. Y por ahí la teoría de sistemas complejos, pues critica un poco esas teorías económicas en las cuales sobresimplifican tanto el comportamiento del ser humano, porque simplemente, bueno, la complejidad va de eso, de otras variables y otro tipo de interrelaciones que también están dentro de la ecuación, pero que no se están considerando por el sistema. Sí, aquí estoy leyendo lo que escribió Máquina al final y creo que más específicamente lo que estás preguntando es que si dentro del estudio de sistemas complejos se puede como entender, no sé si será la motivación o el impacto de esos estúpidos o de esos irracionales, digamos, en todo el sistema, pues, ¿no? Básicamente gente cuya, o individuos cuya motivación no es sencilla de ver si es que existe una motivación o no y si puede impactar el sistema. Y creo que es lo que al final termina preguntando. Sí. Esa es lo que por aquí le dicen en sistemas complejos. Una cosa que yo leí una vez y por qué colapsan los sistemas complejos, me parece que yo subí esa lectura también. Y es justamente cuando tú tienes variedades y comportamientos, por variedades digo comportamientos ¿cómo se llama? Variedades pues, que emergen dentro del sistema, que dejan de estar alineadas al propósito. ¿Entiendes? Entonces, en lo que tú tienes un comportamiento que se desalinea, por ahí es que se empieza a crear la fragilidad para que luego se descalabre digamos, el sistema. Entonces, son los grados de libertad que quedan desacoplados al propósito colectivo. Y por eso es tan importante realinear cuál es el propósito, qué es lo que realmente importa, porque cuando estás hablando de un trabajo en equipo, en una fase creativa, todo el mundo le quiere hacer de todo el mundo de millones de ideas de lo que se tiene que hacer, pero de esa manera eso puede fracasar, porque son tantas las variedades que se abren y se crean, que cuáles son las que realmente están alineadas, las tres cosas que son extremadamente necesarias que ocurran para que se pueda seguir evolucionando. Y en ese sentido, muchas de las acciones parecen irracionales, pero se enmarcan dentro de un plano temporal y un plano de escalas organizativas visto desde otra escala, sin la información necesaria, parecen irracionales, ¿no? ¿Me entiendes? O si no, porque entonces la madre alimenta al hijo y no se come toda la comida de ella, ¿me entiendes? O sea, muchas veces la planta prefiere suicidarse con tal de que sobrevivan las semillas, ¿sabes? O sea, yo no sé, hay plantas que dedican al final toda la energía en generar la última flor para maximizar el chance de que se pueda generar la semilla y se pueda continuar la población, ¿no? Entonces, a nivel individual, eso muchas veces no tiene mucha coherencia, pero cuando lo piensas a nivel macro, entiendes que no todo el comportamiento pues, es del individuo y que gran parte del comportamiento del individuo se ha limitado, se ha contenido para que se generen esos comportamientos colectivos que dan lugar a la existencia del grupo. Y esa es la relación que hay entre las escalas. En los momentos en que los comportamientos empiecen dejan de ser completamente independientes y yo hago lo que me da la gana, ¿me entiendes? Y se empiezan a alinear los comportamientos para que se pueda generar esa acción colectiva, como lo mostraba con la concha de la tortuga, ¿me entiendes? O sea, hay momentos en los que tiene que haber un movimiento sincronizado y ese movimiento sincronizado y que todos haciendo lo mismo, respetando las normas. Al final esto se traduce a cosas muy sencillas, es respetar las normas, ¿me entiendes? O sea, dependiendo del tipo de organización del que estamos hablando.
pero que es necesario que se haga de esa manera para que exista el ambiente que permita que exista un grupo y que permita que exista todo este tipo de complejidad. Alex, terminamos con vos. No, pues también me recordó a la cruzada que tuvo Nassim Taleb contra Cass Sunstein y el otro de los Notches, de que también hay que tener cuidado que quién es el idiota en la situación, que a veces el individuo es el que está más, el que entiende mejor su situación, y y si tú lo ves desde un punto de vista más macro o desde un punto de vista diferente, su comportamiento puedes creer que el comportamiento es estúpido, cuando en realidad desde el punto de vista del individuo no lo es tanto. Y entonces quizás más bien en vez de luchar contra esos comportamientos, más bien darles cabida o entenderlos en un nivel más desde fuera para que sus comportamientos puedan fluir más parsimoniosamente con el resto de la sociedad. Total, total. Y para terminar ahí, reforzando ese mensaje, de nuevo, tú en una fiesta no le puedes pedir a la gente que se ría. ¿Me entiendes? O sea, por más de que los datos digan que las mejores fiestas la gente se ríe, eso es un comportamiento que emerge. Entonces, realmente cuando se trata de sistemas sociales y sistemas complejos, es entender qué tienes tu control y qué tú no tienes control. Y sobre las cosas que son emergentes, uno lo que tiene control es ¿por qué emerge algo? Es la pregunta, ¿no? Emerge porque cumple una relación funcional. Sobre todo cuando hablamos de un sistema social y un sistema que está vivo. Las cosas emergen porque cumplen una función, por eso se sostienen en el tiempo, por eso se mantienen vivos a través de eh, distintas generaciones, ¿no? Entonces, en lugar de hacer la mímica al comportamiento emergente, de lo que sí se tiene control es de las condiciones que generan ese tipo de comportamiento o de las condiciones que generan otro tipo de comportamiento. Y, y por ahí va la respuesta, digamos, para hacer esto de una forma efectiva y no falsa, ¿no? Porque, y para terminarlo también con el tema de la cooperación y la colaboración, tú no le puedes decir a la gente que colabore. Eso no se sostiene de la misma manera que si el juego en el que están inmersos les invita constantemente a colaborar hasta que entienden que haciéndolo les va mucho mejor. ¿Me entienden? Y que el ambiente hable por sí solo, que el juego hable por sí solo, que los resultados hablen por sí solo, en lugar de lo que sería el pensamiento más lineal, una charla para que la gente coopere y tal, esto y lo otro, y la gente lo que te ve es la cara de tonto. Porque la gente por dentro está pensando, ya venga, este quiere aquí que yo me ponga a hacer qué con quién, como si yo no tengo suficiente trabajo, ¿me entiendes? Ya va este de positivo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, entonces, ya, es la complejidad del ser humano. Yo siempre digo que la complejidad del ser humano, y esto es algo que no se estudia en el sistemas complejos, porque yo te lo digo posiblemente por mi experiencia, o sea, la complejidad del ser humano está en la vocecita más chiquita que está dentro de la cabeza, que dice, venga, yo esto lo hago, que dice, no, yo esto no lo hago de nuevo, que dice, este carajo es un idiota. ¿Me entiendes? O sea, esa vocecita que está de fondo, ese es el comportamiento emergente. ¿Me entiendes? Porque esa vocecita es función de la anticipación que tiene la persona, todo lo que ha aprendido hasta ahora expuesto en el grupo social al cual está, el feedback que ha visto, que aunque no se lo hayas hecho, lo ha visto y lo ve y aprende y gana información. Y si a ti no te dan, lo leí en estos días, si a ti no te dan explícitamente cuáles son los mecanismos de incentivo y recompensa, tú lo aprendes observando al grupo social. ¿Me entiendes? Entonces tú ves al que le va bien, qué es lo que hace, haces tú lo mismo. Tú ves qué es lo que está haciendo el resto, cuán bajo llega, hasta allá abajo llego yo, ¿me entiendes? Si este llegó tarde, bueno, yo también, que todo el mundo está llegando tarde, ¿me entiendes? Entonces, son las formas en que se me fue el punto, pero es la forma, digamos, en la que está todo mezclado. Y es esa vocecita realmente, es la vocecita, ese era el punto, es la vocecita a lo que hay que tener mucho cuidado. Y siempre pensar cómo las acciones van a afectar esa vocecita y si tú lo reaccionarías de esa manera, asegúrate que el 90% de las personas reaccionarían igual, porque la gente no es tan diferente como realmente pensamos que somos. O sea, existe un porcentaje que nos hace distintos y nos hace bastante diferentes, pero hay un gran chunk que realmente, ¿sabe? Tenemos muchas necesidades comunes y comportamientos muy comunes para poderlas suplir. Así que bueno, muchachos, con estas intervenciones de hoy, de verdad les doy las gracias a todos porque estuvo genial la clase como siempre.
Y nos vemos para la semana que viene. Para la semana que viene subí un libro entero, pero de verdad con leer el capítulo de Maturana yo creo que va a ser suficiente. De igual forma lo voy a explicar por el grupo. Para los que no están en el grupo, júntense. Y Ian, si no estás en el grupo, también únete al grupo, que es súper bienvenido todos tus aportes y los documentos y la fuente que nos quieras pasar. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Espero que estén bien. Hasta luego.